Desde el 8 de marzo del año 2014, el vuelo MH370 se ha convertido en uno de los misterios más grandes de la aviación moderna. Un avión comercial con 239 personas a bordo desapareció sin dejar rastro, desencadenando entonces una de las búsquedas más costosas y complejas de la historia. A pesar de los esfuerzos de varios países y centenares de expertos, el paradero de la aeronave sigue siendo a día de hoy completamente desconocido. Si quieres conocer toda la información sobre este increíble caso, te animo a que te quedes con nosotros hasta el final porque juntos vamos a analizar todos los detalles más relevantes. ¿Cuáles son los hechos confirmados hasta el momento? ¿Cuáles son las teorías más impactantes acerca de lo que pudo haber sucedido? Y lo más importante, ¿por qué en 2025, casi 11 años después de lo ocurrido, se ha decidido reanudar la búsqueda del MH370? Esto es Project X, queridos amigos, y ahora sí, comenzamos. El vuelo MH370 despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur en Malasia a las 12:41 de la noche, hora local del 8 de marzo del 2014. Su destino era Pekín, China, un vuelo de aproximadamente 6 horas y en el que a bordo viajaban 239 personas, incluyendo pasajeros y tripulación. Inicialmente, el vuelo se desarrolló con total normalidad. A la 1:07 am se envió el último informe de datos automático de la aeronave a su compañía Malaysia Airlines. Sin embargo, 12 minutos después, a la 1:19, los pilotos realizaron la que sería la última transmisión de radio emitida desde este fatídico vuelo. Apenas 2 minutos después, el avión desaparecería de todos los radares civiles cuando sobrevolaba el mar de China meridional. Pero esto, sin embargo, no sería el final de toda su trayectoria. El radar militar de Malasia detectó que en lugar de seguir su ruta prevista hacia el noroeste, el avión realizó un giro inesperado hacia el oeste, volando sobre la península de Malaca y adentrándose en el vasto y profundo Océano Índico. Desde ese momento, la aeronave dejó de emitir cualquier tipo de señal de radar convencional. Sin embargo, sistemas satelitales de Inmarsat detectaron varias señales automáticas conocidas como handshakes, lo que permitió rastrear la posible trayectoria final del avión. A pesar de esto, nunca se recibió ninguna comunicación de emergencia ni indicios claros de un problema técnico o de secuestro. Hasta el momento estos son todos los datos confirmados que conocemos. Sabemos que el avión despegó con total normalidad desde el aeropuerto de Kuala Lumpur con destino a Malasia, que 12 minutos después los pilotos realizarían su última transmisión por radio y que debido a las últimas señales satelitales podemos saber también que este realizó un cambio inexplicable de ruta justo antes de desaparecer para siempre. Pero claro, todas estas cosas no terminan de explicarnos muy bien el gran misterio de todos, el cómo y por qué ocurrió todo esto. Sin embargo, a lo largo de los años se han ido recolectando varias evidencias que nos han ayudado a reconstruir lo que pudo haber ocurrido en aquel fatídico viaje. Tras la desconexión de los sistemas de comunicación del avión, los satélites de la compañía británica Inmarsat detectaron 7 intentos de conexión automática con la aeronave. Gracias a estos handshakes, los investigadores lograron determinar que el avión voló durante horas después de desaparecer del radar y estimaron que su último punto de contacto se ubicó en el sur del Océano Índico. Entre los años 2015 y 2017 se encontraron varios restos del MH370 en distintas costas del Océano Índico. El hallazgo más relevante fue un flaperón, una de las piezas del ala del avión encontrada en la isla de Reunión en julio del 2015. Otros fragmentos aparecieron en Mozambique, Mauricio y Madagascar. Las pruebas realizadas confirmaron que estos restos pertenecían al vuelo MH370, reforzando la teoría de que la aeronave se pudo haber estrellado en el océano.
A pesar de los intentos de recuperación, la caja negra del MH370 nunca ha sido encontrada. La falta de esta pieza clave impide conocer los últimos momentos exactos del vuelo. Sin embargo, diversos análisis de expertos han señalado que el avión pudo haber volado en piloto automático hasta quedarse sin combustible, para posteriormente caer finalmente al mar. Tras repasar todas las evidencias contrastadas, la falta de pruebas concluyentes ha dado lugar a varias hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido durante el vuelo MH370. Es aquí donde hablaremos de las diversas teorías que durante todos estos años innumerables expertos en aviación han dejado caer sobre la mesa. ¿Conseguirá alguna de estas arrojar algo más de luz o de verdad sobre este increíble misterio aeronáutico? Bueno, creo que es el momento de averiguarlo. Una de las primeras teorías que se abordó fue la de una posible falla mecánica. Esta sugiere que una falla en el sistema de presurización dejaría inconscientes a la tripulación y pasajeros debido a la falta de oxígeno. En este escenario, el avión habría continuado en piloto automático hasta quedarse sin combustible para después caer hacia el profundo océano. Algunas investigaciones han señalado que el capitán pudo haber desviado intencionalmente la aeronave en un acto suicida. Algunos informes indican que tenía un simulador de vuelo en casa, con una ruta muy similar a la que se cree que siguió el MH370. Sin embargo, esta teoría ha sido rechazada por su familia y no hay pruebas concluyentes que la confirmen. Algunos especulan que el avión pudo haber sido secuestrado con un propósito desconocido. Se ha sugerido que podría haber sido llevado a una ubicación secreta para después utilizarse quizás en un ataque a futuro. Sin embargo, la falta de señales de emergencia o mensajes de los pasajeros hace que esta teoría sea poco probable, aunque a día de hoy no se ha descartado del todo esta posibilidad. Hay versiones planteándose que el sistema del avión pudo haber sido hackeado y tomado bajo control remoto, aunque expertos en aviación han señalado que esto sería extremadamente difícil. La verdad es que no es del todo improbable. Y por último, un posible encubrimiento gubernamental. Existen teorías que sugieren que algunos gobiernos pueden estar ocultando información clave sobre lo que ocurrió realmente, y se ha mencionado la posibilidad de que el avión haya sido derribado por error. Sin embargo, a día de hoy, todavía no hemos obtenido ninguna evidencia sólida que respalde esta hipótesis. Tras el repaso de todos los puntos claves de este suceso hasta ahora, ya solo nos queda preguntarnos por qué este mismo año, en 2025, casi 11 años después de aquel terrible suceso, se ha decidido reanudar la búsqueda por un caso del cual ya prácticamente se consideraba todo perdido. En 2018, la búsqueda oficial se detuvo tras más de 120.000 kilómetros cuadrados explorados sin éxito. Las investigaciones no lograron localizar la aeronave y los esfuerzos fueron suspendidos por falta de pruebas concluyentes. Sin embargo, los esfuerzos incansables de los familiares de los desaparecidos, que a día de hoy siguen queriendo respuestas, y los nuevos avances tecnológicos han renovado los esfuerzos para localizar el vuelo de Malaysia Airlines. La empresa de exploración marina Ocean Infinity ha propuesto también reanudar la búsqueda en el sur del Océano Índico, utilizando tecnología avanzada para analizar datos satelitales y modelos de corrientes oceánicas. Estos nuevos análisis sugieren que el área de impacto podría estar más al norte de lo estimado inicialmente. Por otro lado, el gobierno de Malasia ha acordado en principio una nueva búsqueda bajo el acuerdo de no hallazgo no pago, comprometiéndose a pagar $70 millones si se encuentra el avión o la caja negra de este. Y por último, no podemos olvidar que este tipo de casos son muy mediáticos y suelen aportar cierto reconocimiento global a las empresas, asociaciones o grupos de personas que aporten nuevas pruebas significativas. En conclusión, el vuelo MH370 sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación moderna. Durante años, investigadores y familiares han seguido cada pista con la esperanza de obtener respuestas definitivas. Sin embargo, cada nueva teoría nos deja con más preguntas que respuestas, así que ahora me decido por preguntarte a ti directamente. ¿Fue un accidente? ¿Hubo algún tipo de intervención humana?
Y la pregunta más importante, ¿crees que esta será la última oportunidad para descubrir lo que pasó hace más de una década? ¿O piensas que el misterio nunca será resuelto? Déjame tu opinión en comentarios, porque tal vez entre todos podamos darle una nueva perspectiva a este caso y aportar así nuestro propio granito de arena. Por mi parte no me queda nada más que daros las gracias por acompañarme hasta el final, mandaros un fuerte abrazo a todos y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo. Chao.